Bien, vamos a empezar este curso de fundamentos de programación con Java NetBeans. Mira, cuando tú quieres aprender un lenguaje de programación, pues es bueno que veas esto. Una figura como esta. Un programa en Java o en cualquier lenguaje de programación recibe datos de entrada para producir datos de salida. Bien. ¿Qué es un programa? Pues están compuestas por instrucciones y expresiones que manipulan a los datos de entrada para producir los datos de salida. Entonces, si tú quieres aprender a programar en Java, necesitas aprender las instrucciones y las expresiones para poder manejar estos datos de entrada. ¿Sale? Y los datos de entrada o de salida, pues, ¿qué son? Bueno, son variables o son constantes. Una variable es aquel dato que puede cambiar su valor en el desarrollo o en la ejecución de un programa. Y las constantes no, los datos constantes no pueden cambiar su valor cuando se ejecuta un programa. Esa es la diferencia. Bien, también debes de saber que a los datos se les asocian dos cosas: el identificador y el tipo de dato. O sea, un dato, sea variable o sea constante, tienes que asociarle un identificador, o sea, cómo lo vas a manipular, cómo lo vas a llamar, ¿verdad? Y el tipo de dato, tienes que decir, bueno, pues esta variable debe ser de un tipo. El tipo de dato se refiere a los posibles valores que puede tener esta variable o esta constante. Muy bien. Aquí te puse lo que es una variable, por si lo quieres estudiar después. Es un dato que puede cambiar su valor en el transcurso de ejecución de un programa. Y la constante es aquel dato que no puede cambiar su valor cuando se ejecuta un programa. Bien. Los identificadores. ¿Cómo construyes los nombres de los datos? Bueno, pues deben de iniciar con letra o guión bajo o el signo de pesos. ¿Sí? Con letra, guión bajo, signo de pesos. Con cualquiera de ellas puede iniciar. La letra puede ser mayúscula o minúscula. A este primer símbolo le pueden seguir 0 o más letras, dígitos, guiones bajos o signos de pesos, ¿verdad? O sea, pueden seguirle todos estos caracteres. Bien. Por ejemplo, aquí puse algunos identificadores válidos. Font, ¿verdad? Pesos, dinero, guión bajo, nombre, X20, pesos in, guión bajo, pesos in. O sea, este es un solo identificador. El pesos puede ir en medio también. No con. Y puse identificadores no válidos. Fíjate, por ejemplo, empiezan con dígito. No puede haber espacios u otros caracteres que no sean letras, dígitos, ni subrayado, etc. Por ejemplo, pues empieza con arroba, pues esto no es válido, ¿verdad? Tampoco sería válido si le pones aquí un menos, ¿no? Debe ser un guión bajo. Entonces todos estos no son válidos, ¿sale? Ok. Los tipos de datos en Java, pues aquí te lo vuelvo a repetir, que el tipo se refiere a los posibles valores que un dato, sea variable o sea constante, puede tomar. Hay 8 tipos de datos en Java: básicos o primitivos o predefinidos o simples. Que me falta poner predefinidos. Es una palabra
subimos. Aquí están los 8. Byte, short, in, long, char, float, doble y boolean. Estos 8 los podemos agrupar en 4 grupos. Los números enteros que abarcan al byte, al short, int y long. Los números de punto flotante. ¿Cuáles son los números de punto flotante? Son aquellos que tienen punto decimal, muchachos. Así de sencillo. Son los que tienen punto decimal. Los números enteros no tienen punto decimal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está un número entero. La calificación que yo siempre tenía cuando estudiaba, ¿verdad? Por eso terminé dando clases. No se crean, pues me sacaba 70, bueno, y terminé dando clases porque pues no me quedó de otra, muchachos. Por ejemplo, aquí hay un número de punto flotante en 3.1416. Después vamos a ver esto con mayor profundidad, ¿sí? Entonces, los caracteres, pues, incluye el char, y son los símbolos dentro de un conjunto de caracteres, letras, dígitos, caracteres de puntuación, entre otros. Y los booleanos, que incluyen al boolean, al tipo boolean, que representa los valores true o falso. ¿Sale? Bien. Claro, a partir de estos tipos, de estos 8 tipos, nosotros podemos construir tipos de datos más complejos o de una estructura más fuerte, ¿sí? Y puse de ejemplo arreglos, clases, conjuntos, ¿verdad? Y otras estructuras de datos más complejas, pilas, listas enlazadas, árboles, ¿sale? Árboles binarios, bonarios. Muy bien, muchachos, pues ya empezamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Ya que sepamos los datos, ya tenemos lo que es un dato, ¿sí? Ya podemos representarlo, le podemos dar un nombre y un tipo. Entonces ya con las instrucciones y expresiones manipulamos a esos datos, ¿verdad? Entonces hay que aprender los tipos de datos y también qué instrucciones tiene Java. Ya empezamos a ver los tipos de datos, ¿verdad? En el siguiente video vamos a profundizar sobre los tipos de datos y después vemos las instrucciones que tiene Java para manejar a los tipos de datos precisamente. Digo, a los tipos de datos, a los datos. Entonces, pues nos vemos, muchachos.